Yo decidí ser médico porque cuando era niño recuerdo una imagen que acompañé a una consulta a mi abuela y la recuerdo con sus manos arrugadas, sentada y con angustia. Y recuerdo bien que cuando el doctor entró y platicó con ella, le dio mucha paz y tranquilidad. Entonces, esa imagen con el paso de los años se me quedó guardada y yo decidí ser el primer médico en mi familia. ¿Por qué? Porque yo quería ayudar a transmitir esa paz y tranquilidad a las personas y ayudarlas. En el proceso de formación de la medicina tú vas teniendo contacto con muchos tipos de pacientes y algunas cosas te van marcando. Cuando yo llegué aquí a Monterrey en el 2004, el primer servicio con el que tuve contacto en la especialidad fue con medicina interna. Y medicina interna es una especialidad que ve mucho tipo de pacientes, ¿no? Y a mí me gusta mucho la clínica, el interrogar a los pacientes, poder integrar un diagnóstico y poder saber cuál es el mejor tratamiento. Entonces, uno de los primeros médicos con los que yo tuve contacto fue con un nefrólogo y me enseñó a hacer algunos procedimientos. Entonces, a mí siempre me ha apasionado mucho la medicina interna y la clínica y la nefrología va muy alineado a la medicina interna. Entonces, desde ahí empecé a tener esa inquietud. En el segundo año de especialidad, que ya empecé a tener contacto con otros nefrólogos, fue cuando yo decidí por la especialidad. ¿Por qué? Porque empecé a notar cómo un paciente que se trasplanta cambia su vida, ¿no? Se vuelve a reincorporar y es un proceso impresionante. Entonces, de ahí me conquistó y fue en el momento que decidí optar por la nefrología. Ya cuando yo termino la especialidad en nefrología, pues ingreso a trabajar a OCA y Doctors, ¿no? Entonces ahí ingresé como jefe de la unidad de hemodiálisis y a los pocos meses me dieron la coordinación de trasplantes. Entonces ya se iban alineando las cosas en lo que a mí me gustaba hacer. Una, ver pacientes, seguir viendo la parte clínica, pero también en lo que yo me había formado, ¿no? que eran los trasplantes. Cuando abrimos Doctors en el 2011, yo estuve una parte de mi vida yendo y viniendo entre los dos hospitales. Y ya que abrimos la unidad de hemodiálisis acá, me vine con mis pacientes. Entonces fue todo un reto porque un hospital nuevo, empezar a hacer lo que ya hacíamos de rutina en OCA, pero Doctors empezó a crecer, ¿no? Y yo también empecé a crecer junto con el hospital. Después surgió el proyecto de la unidad de trasplantes. Entonces, ese proyecto fue muy ambicioso porque representó un reto para ver cómo podíamos desarrollar un espacio donde, además de los trasplantes de riñón, pudiéramos hacer trasplantes de médula. Empezamos a trabajar con los diferentes grupos de especialistas para que nos empezaran a traer pacientes y nosotros pudiéramos desarrollar la unidad de trasplantes. Finalmente ese proyecto se concreta y es uno de los logros y de mis sueños aquí dentro de Doctors. Luego en el 2016 empezamos ya yo como subdirector médico, la administración me pide desarrollar un equipo de trabajo, lo que es el ECMO, que eso representó todo un reto. Si bien el ECMO es una terapia que en Europa y en otros lados de América ya tiene muchos años de experiencia, aquí en México pues solo había un grupo y fue muy complicado el desarrollar este proyecto. ¿Por qué? Porque es un equipo multidisciplinario en la cual requieren una capacitación específica. Entonces tuvimos que abrir brecha nosotros mismos, mandamos a gente a capacitar a Chile, mandamos a gente a capacitarse a Pittsburgh
y finalmente tuvimos el primer caso que todos estábamos sumamente preocupados y pues a la disponibilidad de lo que pudiera pasar, ¿no? Planeamos 1000 cosas y resulta que algo tan sencillo como era una pila, nunca consideramos que se fuera a apagar. Entonces, pero es cuando te das cuenta que en la medicina todo es posible. Buscamos la forma de cómo alguien nos pudiera prestar un equipo de las mismas características y pudimos salir adelante, ¿no? Y desde ahí, esa es otra de las cosas por las cuales a mí me encanta lo que hago y lo disfruto, es de empezar a ver las cosas como el trabajo en equipo, cómo el networking funciona, el tener relaciones entre las diferentes personas y tener gente que se mueve en el ámbito de la medicina aquí en Nuevo León, te puede ayudar a resolver estos pendientes, ¿no? Y más de una vez hemos tenido que recurrir a esas conexiones en el ámbito interhospitalario para poder sacar adelante una necesidad que tengamos en un paciente. Por eso yo paso la gran parte de mi día aquí en el hospital, y porque me ayuda, a crecer profesionalmente. También he crecido mucho como persona, me ayuda o he adquirido ciertas habilidades y destrezas en la gestión que me ha tocado hacer en el transcurso de los años, y que además de la práctica profesional como médico, también he tenido la oportunidad de realizar algunos proyectos administrativos, en participar en auditorías para procesos de certificación, y la verdad es que eso me llena de orgullo porque Doctors me ha permitido realizarme tanto en la parte médica como profesional, y llevo un equilibrio en esa parte, y creo que mis pacientes lo notan, porque a mí lo que me gusta es darles un espacio de calidad. Al paciente lo tienes que ver como una persona, no nada más en el sentido de que tiene una necesidad en salud, sino que el paciente está en un estado de vulnerabilidad. Entonces muchas veces lo que necesita es ser escuchado, mostrar empatía, verlo a los ojos, escucharlo realmente, no nada más en la parte que te está manifestando, sino muchas veces en su sentir. Y cuando logras conectar con el paciente se da esa confianza de la relación médico-paciente, tú puedes cambiar una vida. Eso es algo que te da la medicina, y no creo que ninguna otra especialidad o formación académica te pueda dar, ¿no? El tocar a las personas, el ayudarles a estar mejor y comprender que la salud es algo que es invaluable, porque muchas veces no nos damos cuenta del valor que representa hasta que nosotros mismos tenemos un problema de salud. Entonces creo que eso es algo que a mí me gusta mucho y disfruto mucho, el hablar con mis pacientes, el darles el tiempo que se requiere, en un tiempo de calidad, y poder ayudarlos, ¿no? Que suena muy filosófico, pero creo que eso te hace sentir bien. Entonces yo me siento una persona plena, porque además de hacer mi práctica profesional como nefrólogo y como médico, también puedo realizar mi práctica profesional que me desarrollé en otras habilidades administrativas. Actualmente estoy muy agradecido con Doctors Hospital La Una, porque en mi papel actual de director médico, ser el líder de un hospital es complicado. En muchos sentidos, porque no nada más tienes que ver la parte del acto médico, sino también el trabajar con diferentes equipos de personas.
Entonces, AUNA tiene algo que a mí me encanta, que es lo de la persona centrada, la persona al centro. Y la persona al centro significa no nada más que el paciente es el eje de nuestro proceso de atención, sino que también los colaboradores, los visitantes, los médicos, es decir, la persona en sí es el actor principal de nosotros como empresa. Y cuidamos muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en los equipos de trabajo siempre hay mucha presión, los servicios de la salud siempre tienen muchos retos y muchas necesidades, pero ¿qué pasa con los equipos de trabajo? Que cuando se conocen las personas como personas podemos interactuar y comunicarnos mejor y desarrollar esas habilidades de empatía. Y si hay algún tema por el cual alguien del equipo se está quedando atrás, el otro lo jala, lo empuja y le ayuda a salir adelante, ¿no? Ahorita actualmente no creo que existan trabajos que no tengan una carga de estrés o que no tengan metas que cumplir, pero simplemente cuando tú estás enfocado en el trabajo en equipo y tener bien en mente que la persona tiene un valor fundamental para la empresa, eso hace que sean mucho más fáciles de lograr. En ese sentido, nosotros aquí en Doctors Hospital AUNA estamos convencidos que la seguridad del paciente es fundamental. Por eso es que siempre hemos tenido muy en cuenta que nuestro personal esté capacitado, sea profesional, sea gente que tiene las competencias para hacer su trabajo, pero además que tenga los recursos y que pueda hacer su trabajo de una forma digna y eficiente. ¿Por qué? Porque aquí lo más importante es el servicio que le vamos a dar al paciente, al doctor y al usuario de cualquier servicio del hospital. Entonces, creo que eso es muy importante para nosotros.